Vamos a meditar en la palabra del Señor esta noche. Y bueno, de alguna manera, hermanos, vamos a continuar una pequeña serie que iniciamos el viernes pasado con el grupo, yo le llamo de cariño, ¿verdad? De cariño le llamo grupo de jóvenes viejos o viejos jóvenes, ¿verdad? Sin que se ofenda a nadie. Porque ya vemos varios ahí que ya estamos ahí un poquito pasaditos, pero nos sentimos tan bien. Y entonces, hermanos, habíamos iniciado una serie referente al éxito desde la perspectiva bíblica. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos esta noche acá, por cierto, hermanos, no sé si ustedes han notado que desde diciembre los detergentes como que están un poquito malos, como que están encogiendo las camisas, no sé si usted lo ha notado, pero a mí me está pasando, a saber por qué. Pero son los detergentes, hermanos, entonces vamos a tratar aquí, ¿verdad? Oigan, ¿a quiénes de nosotros nos gusta o nos gustaría ser personas exitosas? Levanten la mano, amén. ¿Verdad que es cierto? O sea, cuando se habla de éxito hay como una pequeña cosquillita, yo quiero ir porque quiero saber qué van a decir ahí. Y la idea, hermanos, de esta serie con los jóvenes y poder continuarla ahora para que pueda edificar nuestra vida, no es sonar así como un animador o no es sonar como alguien que solamente da un discurso motivacional, sino que a la luz de la palabra poder encontrar qué dice Dios, qué dice la palabra acerca del éxito, acerca de la bendición. Entonces yo les decía el viernes pasado que de alguna manera ser exitoso en nuestro vocabulario es ser bendecido, amén. Y que todos queremos ser bendecidos y queremos alcanzar la bendición de Dios. Y esta serie, ¿verdad? El éxito bajo la perspectiva bíblica está basada en Nehemías capítulo 1, versículo 11, donde Nehemías le ora al Señor. Y Nehemías está contando todo lo que ha pasado y le dice: Señor, concede no solamente éxito, sino que añade una palabra, le dice, concede, ¿cómo es? Concede buen éxito a tu siervo. Y bueno, Nehemías era un constructor, ¿verdad? Y el Señor lo empieza a utilizar. Nehemías se siente mal por todo lo que le han venido a contar. Le han contado que las ruinas están destruidas, que los muros de Jerusalén están destruidos. Y él siente un gran dolor en su corazón. Y la historia que vamos a ver ahora, el episodio que vamos a ver ahora, está antes de Nehemías. Y Nehemías le pide al Señor: dame un buen éxito. Y empieza a preparar un plan para poder ir. Y Nehemías alcanzó el éxito, alcanzó la bendición del Señor. Así que nosotros, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer esta noche. Y la idea, hermanos, de esta serie es que los que estamos acá podamos recibir un empujón para poder llevar vidas santas, vidas obedientes, vidas en obediencia al Señor. Porque quiero contarle algo, yo sé que usted lo sabe y quiero que también usted lo diga conmigo: la obediencia trae bendición, amén. Por favor, dígalo conmigo: la obediencia trae bendición. Yo a Evan y a Zoe frecuentemente les premio porque son obedientes. O sea, la obediencia trae una consecuencia. También la desobediencia trae una consecuencia. Pero la obediencia, hermano, cierto que cuando nos hemos portado bien o nuestros hijos se portan bien, con gratitud, con un gran corazón, damos algo, ¿cierto? De hecho, también hasta Pepe, ¿verdad? Sale por ahí. Yo no sé cuántos conocen a Pepe, el perrito de la familia. Y miren, cuando Pepe hace cosas buenas, ¿verdad? Y es obediente, tiene. Y de hecho, la mayoría de personas que sabe, ¿verdad?, esa materia, dicen que a los caninos o a los animales hay que premiarlos cuando son obedientes, no castigarlos, ¿verdad? Entonces la obediencia siempre va a traer bendición. Y bajo eso, ¿verdad?, bajo esa línea vamos a estar hablando esta noche. Y quiero hablar acerca de un personaje bíblico que guardó su santidad, guardó su obediencia. Dice: quiero hacer las cosas rectas delante del Señor, quiero hacer las cosas bien delante del Señor, no solamente por los resultados, sino porque me nace, es algo que quiero hacer, estoy determinado a hacerlo. Y lógicamente esa determinación que él toma, esas ganas, ese deseo, trae consecuencias buenas al final de su vida. Y entonces, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de Daniel, ese joven que ya hemos hablado, lo hemos conocido, conocemos su historia. Pero, hermanos, bajo la perspectiva de el éxito, bajo la serie, ¿verdad?, el éxito bajo la perspectiva bíblica, Daniel encaja perfectamente. Y muchos también, muchos más. Entonces ahora vamos a estudiar cómo Daniel fue un hombre exitoso, fue un hombre bendecido, porque guardó la palabra del Señor, porque hizo lo que la palabra del Señor demandaba, lo que la palabra del Señor decía. Y por eso yo les preguntaba a ustedes: ¿cuántos queremos ser bendecidos? Y todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser exitosos. Claro que lo queremos. El detalle es: ¿qué estamos haciendo nosotros para poder ser bendecidos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas? Y eso es lo que vamos a descubrir esta noche. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Oramos para que la palabra del Señor sea dada esta noche tal cual como Él ha preparado y como Él quiere que la recibamos. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Amén.
Inclina su rostro ahí donde está si usted gusta, o con los ojos abiertos o cerrados, pero dígale al Señor: Padre, esta noche te recibimos. Espíritu Santo de Dios, tu palabra, Señor, es viva y eficaz, tu palabra siempre viene a tiempo, es oportuna. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu presencia esta noche nos hable, nos rete, nos anime, nos consuele, nos lleve, Señor, a llevar estos pasos de fe, a marcar estas decisiones que debemos de hacer en nuestra vida, estos ajustes. Quizás, Señor, como lo decía yo la semana pasada, quizás en ninguna otra iglesia están hablando acerca del éxito, de la bendición bajo la perspectiva bíblica, pero, Señor, queremos conocer qué es lo que dice tu palabra de eso, cómo poder ser bendecidos, cómo, Señor, poder vivir en santidad, a dejar, Señor, aquellas pasiones que nos llaman, nos llenan, nos invitan. ¿Cómo podemos hacerlo para que podamos, Señor, ser bendecidos en ti? Poder, Señor Jesús, buscar de ti. Gracias, Padre. Decimos todos amén y amén. Quiero invitarle a que veamos la primera aparición de Daniel. Bueno, de las primeras apariciones de Daniel y este versículo, porque yo sé que ustedes son amantes y apasionantes lectores de la palabra del Señor. Yo sé que se la comen, se la devoran y se la pueden de memoria y la recitan de día y de noche, así como está escrita en el libro de Josué. Quiero que me acompañe, por favor, a leer Daniel capítulo 1, versículo 8. Usted conoce este versículo, amén. ¿Cuántos podemos de memoria ese versículo? ¿Cuántos lo podemos? Amén. Hermano, por favor, ayúdeme, hágame sentir, por favor, anímeme. Dice, creo que aparecerá en pantalla, ¿verdad? Si usted está en su Biblia, si está en su Biblia, por favor, vaya a su Biblia. Dice, y Daniel, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice que Daniel hizo? No los escucho. Y Daniel, una vez más, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La palabra clave en esta cita es que propuso. ¿Qué es proponerse? Propuso tuvo ganas de hacerlo, y no solamente tuvo ganas de hacerlo, estuvo determinado a decir: no lo voy a hacer, me propongo yo no contaminarme, no lo voy a hacer. Y siempre yo, ¿verdad?, les hago esta comparación referente a tener ganas y estar determinado. Una cosa es tener ganas y otra cosa es estar determinado a hacerlo, ¿correcto? Yo puedo tener, hermano, ganas de rebajar, ya les he dicho, ya a ratos tengo ganas, pero no me determino. Más cuando veo, ¿verdad?, los frijoles y los huevos y las tortillas y todo. No, Señor, ayúdame, por favor. Aquí, ¿verdad?, varios tenemos ganas de tener, ¿verdad?, mucho, un carro mejor o algo, pero no nos determinamos a trabajar más y hacerlo. Y también muchos acá esta noche podemos tener ganas de ser bendecidos, pero no nos hemos determinado a recibir esa bendición de Dios, porque hay algo que yo debo de hacer. Ustedes y yo, hermanos, sabemos que en la palabra del Señor, en la viña del Señor, en el camino del Señor, siempre yo debo de hacer algo, yo debo de poner algo, yo debo de demostrar que quiero eso. Y entonces dice, Daniel propuso, o sea, tuvo ganas, tuvo deseo, tuvo determinación de querer hacerlo. Ahí empieza, miren, esa palabra, esa pequeña palabra que usted ve ahí, y propuso, eso marca una gran diferencia entre toda la historia de Daniel. Toda la historia de Daniel está marcada en esa palabra, porque Daniel se determinó a decir, no me voy a contaminar. Ahora, le explico, quiero contarle, ¿verdad?, un poquito el contexto histórico de esto, porque bueno, Daniel inicia en este momento haciendo un pacto con el Señor, inicia haciendo un pacto con Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué Daniel no quería contaminarse? ¿Por qué Daniel no quería recibir los alimentos del rey? Bueno, hermanos, si usted le invita a comer, ¿verdad?, un rey o una reina, ¿quién no va a querer comer, cierto? Yo voy, hermano, porque usted sabe, ¿verdad?, el menú nuestro casi que es el mismito siempre, y de repente por allá comen algo más rico, y yo voy a querer también comer eso. Y Daniel, ¿por qué no quiere comer algo que comía el rey? ¿Por qué no quiere disfrutar? ¿Por qué no quiere darse ese banquete? Sabe que la comida que el rey comía en ese momento era dedicada a los dioses. Era una comida que tenía sus ritos que no le agradaban al Señor. Echaban vino, ¿verdad?, quemaban las grosuras, y había un rito que no le agradaba al Señor. Y Daniel, como era tan recto, había crecido bajo la palabra del Señor, se había llenado de la palabra de Dios, era alguien, ¿verdad?, que había crecido no solamente en el temor del Señor, sino que también amaba a Dios y había aprendido a hacer lo recto. De hecho, cuando ya vamos a leerlo, fue escogido, fueron llevados cautivos a Babilonia porque eran, dice, rectos, eran personas intachables. Entonces él había aprendido a hacer lo bueno, que dice, no, por muy rico que eso se vea, por muy rico que eso parezca, no me voy a contaminar. Y sí o no que a veces usted y yo nos hemos encontrado en situaciones así. Ay, qué delicioso eso, pero prefiero contaminarme, ¿cierto?
Prefiero hacerlo porque es que no estoy determinado, todavía no me he propuesto en mi corazón a no contaminarme con las cosas que pasan. Y esto, hermanos, marca la diferencia en la bendición que viene para la vida de Daniel. Quiero que usted vaya a su Biblia, no está en pantalla, pero vaya a su Biblia, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32. Versículo 37. Esto estaba en el ADN de Daniel. Esto estaba en la vida de Daniel. Dice 32:37. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Versículo 38 dice: que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y los defiendan. Está dando una palabra acá, Moisés, referente a cómo lo consagraban, cómo eran esas comidas, cómo era eso que dedicaban. Y Daniel conocía perfectamente eso y por eso decide: no me voy a contaminar. No me propongo, no quiero desagradar al Señor. No quiero desagradar al Señor. Y miren, acá quiero yo regalarle un consejo. Quiero regalarle un principio. Todavía no es los 3 conceptos que vamos a ver. Pero hermanos, la obediencia es intencional. La santidad es intencional. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, el hecho de ser intencional es: yo quiero hacerlo. Cuando, ¿verdad? Yo no quiero pelear, yo debo de ser intencional para no pelear. Y la santidad debe de ser intencional, la obediencia debe de ser intencional. Amén. Quizás, hermanos, no nos van a hacer la gana de ser santos, no nos van a hacer quizás. Si no entramos en la presencia del Señor, lógicamente entre más entramos en la presencia del Señor, nuestro espíritu más se va abonando y más queremos estar cerca de Él, y eso va a fluir naturalmente. Pero muchas veces, ¿verdad?, en el deseo humano, en la carne, eso no es algo que se quiere. Por eso es de que yo debo decir: voy a vivir en santidad porque me he decidido vivir en santidad. La intención es mi decisión, vivir en santidad, vivir en obediencia. Entonces, hermanos, la santidad, la obediencia es intencional. Usted y yo debemos de tener ganas, deseo, determinación, debemos de querer poder hacerlo. Entonces, como algunos conocemos la historia de Daniel y sabemos que en ese momento, ¿verdad?, si él le estaba diciendo: no me voy a contaminar con la comida del rey, ¿qué iba a comer? Ustedes y yo lo conocemos. Comió pura legumbre, ¿verdad?, lechugas, puros vegetales. Deliciosos los vegetales. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿A quién se le antoja ahorita una zanahoria cruda con limón y sal? No escuché los amén. ¿A quién se le antoja ahorita un pedazo de chuleta con frijoles? ¿Verdad? Y sí, dicen amén. Le pregunto, ¿qué nos nutre más? ¿Qué nos alimenta más? ¿Los vegetales o la grasa? Los vegetales, ¿cierto? Pero no queremos comer los vegetales, queremos comer siempre, hermano, donde suda más grasita, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, Daniel se encuentra en esta situación y usted y yo sabemos que él hizo un trato ahí, hizo un trueque. Veamos, por favor, Daniel, capítulo 1, versículo 12. Regresamos a Daniel. Dice: te ruego pues. Daniel estaba en una situación complicada porque, había sido llevado esclavo, ¿verdad? Había sido llevado cautivo hacia Babilonia por ser bueno, por ser inteligente, por ser un hombre recto, cabal. Dice él, está con el mandamás, ¿verdad?, de ese momento, y le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel decide cambiar su dieta, pero no decide cambiar su dieta solamente porque él sabía que al cambiar su dieta iba a recibir la bendición de Dios y iba a recibir el respaldo del Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos recibir el respaldo de Dios en nuestras vidas? Amén. O sea, queremos decir: yo voy a hacer algo, pero quiero saber que el Señor está conmigo. Daniel sabía que al decirle: pruébame, que no era algo en sus fuerzas, ¿verdad? No era algo que quizás él quería, posiblemente deseaba una comida diferente, quizás, estoy solamente imaginando. Pero él sabía que al determinarse en este momento iba a recibir la ayuda y la bendición de Dios. Y la vamos a ver a la luz de la palabra. Así que, hermanos, esta noche yo quiero hablarles bajo el título: obediencia es igual a bendición. Así como lo hemos dicho, obediencia es igual a bendición. Y yo quiero que usted y yo nos vayamos con este principio esta noche, en estos minutos que nos quedan, decir: Señor, yo quiero ser obediente. No solamente, ¿verdad?, porque hay una bendición. No, yo quiero ser obediente porque te agrado. Yo quiero ser obediente porque te amo y quiero amarte. Claro, traerá una bendición y todos queremos ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido y usted también. Pero también voy a ser obediente porque quiero agradar y quiero amar al Señor. No sé si
con ustedes he hablado, ¿verdad? Pero hay un principio referente a cuando pensamos en el temor y el amor. Y yo siempre he mencionado esto. Yo quiero que mis hijos hagan, y creo que todo padre, ¿verdad?, quiere esto, que sus hijos se porten bien, no porque uno les va a fajear, no porque le temen a uno, ahí viene mi papá, ¿verdad?, y me va a pegar, no, sino que mis hijos, ¿verdad?, pueden decir, yo amo a mi papá y por eso tengo ganas de hacer las cosas bien, quiero honrarlos, ¿cierto? Y a veces nosotros debemos de ser parecidos con el Señor, debemos de ser parecidos con Dios. Yo amo tanto a Dios que no le quiero fallar, amén. Yo amo tanto a mi Señor que yo quiero hacer las cosas bien. Y vamos a ver, así lo estaba Daniel, de esta manera estaba Daniel. Hermanos, para poder alcanzar la bendición, nosotros debemos de ser obedientes. Y lo que necesitamos es hacer esas estructuras en nuestra vida, y vamos a ver lo que hizo Daniel. Comer nuestras verduras espirituales. ¿Cuáles son nuestras verduras espirituales, hermanos? ¿Cuáles son las verduras espirituales? La oración, ajá, ¿qué más? ¿El qué? El desayuno. El ayuno. El ayuno, ajá. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? La palabra, ¿qué más? Devoción, obediencia, ganas, ¿verdad? Y son cosas, hace unos días les conté, creo a ustedes, en una palabra, estaba hablando con un hermano y estábamos ahí, ¿verdad? Y yo no quería venir ahora al culto, no, ni yo tampoco. ¿Por qué, verdad? Porque la carne, me doy a entender, o sea, más cuando estaba lloviendo, hermanos, ¿se acuerdan? Aquella lluvia, ¿verdad? Qué rico que es. La carne hace eso, son cositas. Pero digo, no. Voy a hacerlo, voy a ir y me voy a deleitar, voy a gozarme en la palabra del Señor. Porque necesito esas verduras espirituales que no son tan gustosas como otra cosa, pero las necesito para nutrir mi vida. Me urgen, me son necesarias para poder nutrir mi vida. Y quizás, hermano, no sea, ¿verdad?, venir al culto no sea para usted. Quizás solamente no sea tan sabroso, ¿verdad?, como ir al cine, como ir a Roatán, como ir allá o ir aquí. Quizás no sea tan sabroso. Pero ¿sabe por qué? Quizás porque no hemos probado todavía lo rico que hay en eso, lo rico que hay en las verduras, lo rico que hay cuando comemos, ¿verdad?, brócoli así con limoncito y todo. A mí me gusta, me encanta. Y cuando uno empieza a probar, dice, yo quiero más. Y así es cuando empezamos a cambiar, como lo hizo Daniel, esa dieta que él intencionalmente cambió, porque dijo, voy a alcanzar la bendición del Señor. Así que, hermanos, tenemos nosotros que estar pendientes de qué es lo que nosotros consumimos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué manera nos estamos nutriendo en la vida devocional? Mire, los días miércoles estamos en una clase ministerial que el pastor inició en el tiempo de pandemia, ya lleva sus varios meses. Inició un grupito, ¿verdad?, un poquito más grande, pero se ha quedado un grupito más pequeño. Pero mire, quiero decirle, estamos estudiando la palabra, empezaron a estudiar, ¿verdad?, con el pastor David. Ahorita estoy yo teniendo también una pequeña participación. Y mire, hermano, qué bonito es estudiar la palabra, qué precioso es estudiar la palabra. Yo pensé que iban a decir amén, hermano. Señor, ayúdame. Es que no lo veo tan contento. Hermano, qué bonito es estudiar la palabra. Leerla, abrirla y empezar. Y miren, con algunos versículos, no crea, ¿verdad?, que hemos, qué sé yo, toda la Biblia en una semana. No. Así, con algunos versículos. Y empezamos a estudiar, pero empezamos a hacer. Qué rico es eso. Entonces, debemos de cuidar nosotros qué consumimos. ¿Qué nos estamos metiendo? Porque bueno, yo hablo con los jóvenes, ¿verdad? Cuando de repente empezamos a tener una conversación sobre algunos resultados, sobre algunas acciones, yo le digo, mira, normalmente nosotros reproducimos lo que estamos viendo, lo que hacemos normalmente, ¿verdad? Lo que yo veo lo concentro en mis pensamientos, lo que yo escucho también lo concentro en mis pensamientos, y lo que yo pienso al final lo termino convirtiendo en mis acciones. Y por eso ustedes y yo como creyentes debemos de cuidar qué es lo que estamos consumiendo, qué estamos viendo, a qué le estoy dedicando más tiempo, a la Rosa de Guadalupe o a la palabra. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo, verdad? ¿A la rosa salvaje o al tiempo con el Señor? Aquí estoy. Ay, Señor. Bueno, hermano, de casualidad fue eso, ¿verdad? Y entonces se da cuenta, ¿qué cosas, qué estoy consumiendo yo? Y Daniel se encuentra ahí. Así que, hermano, esta mañana iba a decir, yo tengo un gran problema. Digo, cuando es de noche digo mañana, cuando es de mañana digo noche. Me perdonan, por favor, es porque uno tiene un ojo y apenas vea ahí. Hablaré, hermanos, 3 conceptos que hay en nuestra mente que debemos cambiar, que debemos de renovar. 3 conceptos bajo la perspectiva de Daniel para poder alcanzar el éxito y la bendición a la luz de la palabra. Lo primero, hermanos, es el concepto de identidad. Concepto de identidad. Va a aparecer en pantalla, aunque las letras aparecen en chiquito para que usted vaya a su Biblia, ¿verdad? Vaya a su Biblia. Concepto de identidad. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Miren,
Todos tenemos un concepto de identidad desde que nacemos, ¿cierto? Somos hijo de fulano de tal, tenemos apellido, tenemos huellas, ¿verdad? Digitales que son únicas, que jamás en el mundo, ¿verdad? Parte de lo que hizo el Señor en nuestras vidas, nos hizo tan perfectos que nadie, su huella digital y la mía, no se repite nunca. Somos, ¿verdad? Tenemos una identidad ya de ADN, tenemos una identidad también de nacimiento social, familiar, pero también como creyentes tenemos una identidad celestial. Amén. Como creyentes usted y yo tenemos una identidad por la cual debemos de ser regidos y debemos de ser marcados. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la bendición? Bueno, el primer concepto es el concepto de identidad. Dice que, versículo 3, y el hijo del rey Aspenas, jefe de los eunucos, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Oigan, miren qué importante esto. Dice de los príncipes, o sea, no eran cualquier cinco yucas, ¿cierto? Se está dando cuenta según la palabra. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, ¿quiénes dice? Lee conmigo: Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre. ¿Cómo les puso? A Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrat; a Misael, Mesad; y a Azarías, Abed-nego. Hermanos, ellos llevaban una identidad. Ellos habían sido criados, ¿verdad?, como hebreos puros, conocían la ley del Señor. Pero viene acá, cuando ellos son tomados cautivos, cuando ellos son tomados prisioneros, lo primero que quieren hacer es cambiar su identidad. Pero Daniel, recuerde, el principio de obediencia, el éxito a la luz de la palabra, ¿verdad?, bajo la perspectiva bíblica, la bendición bajo la perspectiva bíblica. Daniel sabía que por más quisieran cambiar su identidad, él sabía de quién era su identidad. Hermano, usted y yo sabemos de quién es nuestra identidad. Yo no soy del mundo, aunque ando en el mundo, no soy del mundo. Mi identidad está en Dios. Yo soy hijo de Dios y usted también es hijo de Dios. Y entonces cuando tenemos claro ese principio de identidad, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que soy un hijo de Dios. O sea, el detalle aquí, hermanos, miren, notemos esto. A ellos, a Daniel y a sus amigos, por bueno, ¿verdad?, por todo lo que dice ahí, por guapos, por lindos, por todo eso que dice ahí, por sabios, a ellos los sacaron de su cultura, les quisieron cambiar el nombre. Es como que si a nosotros, ¿verdad?, nos sacaran de aquí y de repente nos llevaran allá, hermano, por Japón, nos llevaran allá por China, ¿verdad? Y de repente no, ya no te vas a llamar Rubén, ahora te vas a llamar Chinchunchín, ¿verdad? Y ya no vas a hablar español, ahora vas a hablar, y se imagina usted, y me van a preparar para eso, y Dios mío, ¿yo qué hago? Pero yo no debo de perder mi identidad. Nunca, hermano, en el mundo vamos a estar tan bombardeados y debemos de vigilar nuestra identidad, porque usted y yo, en el sentido que creo, ¿verdad?, que entiendo que estamos hablando esta noche, no pertenecemos aquí. La cultura, hermano, ahora nos tira tantos mensajes. ¿Se han dado cuenta cuántos mensajes, que tan bombardeados somos los jóvenes, cómo son bombardeados también a las mujeres, ¿verdad? A las chicas básicamente les están diciendo que sean fáciles, a cada quien, ¿verdad?, que puede vivir su vida como quiere. Y esos son el tipo de mensajes que estamos recibiendo por todo, redes sociales, mensajes de televisión, anuncios. Pero usted y yo sabemos cuál es nuestra identidad. Daniel sabía cuál era su identidad. Daniel estaba comprometido porque sabía que su identidad era ser un hijo de Dios. Daniel sabía: yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y usted y yo también lo somos. ¿Cuántos son aquí real sacerdocio, nación santa, pueblo apartados para Dios? Somos pueblo adquirido por Dios, porque el Señor Jesús vino, pagó con su vida para rescatarnos, para salvarnos, para limpiarnos. Amén. Y entonces nuestra identidad está en Cristo. ¿Cuántos pueden decir: mi identidad está en Cristo? Cuando tenemos claro el concepto de identidad, lo que yo soy en Jesús, hermano, eso me va a ayudar a traer bendición a mi vida. Porque fue lo que pasó en la vida de Daniel. Para alcanzar la bendición debemos de tener claro, hermano, la identidad. Qué bonito cuando cantamos, ¿verdad? Yo solo sé, ¿cómo dice? Que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ha
¿Qué estoy diciendo? Yo soy hijo de Dios. Mi Padre, estoy afirmando mi identidad. Y cuando, hermano, yo tengo clara mi identidad en Dios, yo voy a vivir en obediencia. Amén. Yo viviré en obediencia. Y no sé, ¿verdad?, qué identidad usted está tratando. Ay, Señor, ¿y a dónde estoy yo? ¿Aquí o allá? Recuerde, hermano, que este es el año de... Así, cabal, otra vez, era práctica, pastor, estamos practicando. Pero puedes levantarte ahorita para ver a quiénes vamos a poner en disciplina. Hermanos, este es el año de la restauración. Y mi identidad ya no va a ser torcida. Mi identidad va a ser en el Señor Jesús. Amén. Mi identidad va a estar ahí en Dios, porque estoy restaurando mi vida. El Señor está cambiando mi vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Daniel estaba ahí y dijo: te ruego que pruebes, por favor, compárame luego. Y entonces, hermano, yo quiero que usted vea acá el otro concepto que es importante para poder alcanzar la bendición. Vamos terminando, hermano Pablo me va ayudando, por favor. El otro concepto que es importante para poder alcanzar la bendición bajo la perspectiva bíblica y bajo la vida de Daniel. Ahí dejen, no se preocupen, yo lo recojo después. El concepto de búsqueda. Mire, por favor, qué interesante esto. Mire, hermanos, la única forma de ser diferente es mi relación con Dios. Amén. La única forma en la que yo seré diferente será buscar y cuidar mi relación de Dios. Yo le pregunto, y usted se deberá preguntar esta mañana: ¿y cuánto debo de orar? ¿Cuánto tiempo debo de orar? Yo quiero contestarle con otra pregunta. ¿Qué debo de vencer? Ahí, eso debe de orar. ¿Qué quiero alcanzar? Eso debe de orar. ¿Cómo te quieres representar? Eso debe de orar. Usted sabe. Y mire, por favor, vayamos a Daniel. La historia de Daniel es larga. Y en el capítulo 6, vamos a adelantarnos hasta el capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. La vida de Daniel es preciosa. Y podemos rescatar muchas cosas de él. Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén, por favor. Amén. Dice, bueno, ya aquí, si mal no recuerdo, creo que Daniel ya se encontraba bajo otro reino, ya no era bajo Nabucodonosor, creo que era bajo el hijo de Nabucodonosor. ¿Correcto, pastor? ¿O no? ¿Sí? Y entonces Daniel ya había alcanzado cierto privilegio. Daniel ya había sido bendecido por Dios a causa de aquella decisión que vimos en el capítulo 1, versículo 8. Ya había alcanzado, ya Dios lo había elevado. Y entonces a Daniel le seguía orando a su Dios, a nuestro Dios, pero había, ¿verdad?, cierta cosquilla de otras personas y dicen: mira, fíjate que Daniel le ora a su Dios y esto y aquí, que allá y que no sé qué. Y miren, dice, cuando Daniel supo, ustedes conocen la historia de Daniel, ya la pueden, ¿verdad?, de chiquitito, y nos la han contado, le hemos narrado, le hemos predicado y la hemos conocido. Dice, cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Hermanos, como solía hacerlo antes. El concepto de búsqueda es: yo quiero alcanzar la bendición de Dios, yo sé que soy un hijo de Dios, pero yo debo de buscar frecuentemente a Dios. Dice acá que él lo hacía 3 veces al día. Posiblemente usted y yo tengamos que hacerlo más, quizás 7, quizás 8, quizás no sé cuánto tiempo. Pero él dice que aquí dice que lo hacía como solía hacerlo antes. ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel tenía claro que siempre se debía de mantener buscando a Dios. Siempre se debía de mantener buscando al Señor.